Empezamos esta mañana con un tema muy importante referida a la ecografía, el valor, la importancia de la ecografía en el primer trimestre del embarazo. Ustedes saben que es una prueba fundamental durante el embarazo. Todas las gestantes determina la edad gestacional con precisión. Utilizamos para evaluar marcadores de riesgo para anomalías cromosómicas y genéticas en general, donde el fibroma quístico retronuclear es fundamental. Si hacemos la ecografía alrededor de las 13 semanas es muy importante porque podemos hacer un examen morfológico bastante profundo, evaluar anomalías estructurales. La corionicidad en embarazos múltiples es fundamental y actualmente el espectro del acretismo placentario, que es importante con tantas cesáreas que existen actualmente en el mundo. Nuestro medio no se escapa. Para esto, para revisar este tema, tenemos la presencia de un ponente muy importante, con mucha experiencia, el doctor Walter Ventura Laveriani. El doctor Ventura, con él tiene una amplia experiencia en el tema, es médico ginecobstetra, especialista en medicina fetal por la Universidad de San Marcos, past fellow del Hospital King's College de Londres, es actualmente médico asistente de la Clínica Angloamericana del Instituto Materno Perinatal, es pionero en la cirugía fetal en el Perú, reconocido por la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia, la SPO con diploma al mérito por el aporte científico al desarrollo de la ginecobstetricia y por el Colegio Médico del Perú con medalla de honor al mérito por sus grandes aportes a la medicina peruana. Además es investigador de segundo nivel en la categoría Carlos Monge Concitec, y es autor y peer review, o sea, revisor en pares en principales revistas internacionales de la especialidad. ¿Qué más que con Walter pues, para revisar este tema? Adelante, Walter. Tengan todos muy buenos días, gracias por su presencia, gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por invitarme a este importante congreso. El tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre ecografía de las 11 a 13 semanas, una actualización. Es importante recordar que la ecografía de las 11 a 13 semanas no está confinada a la búsqueda de cromosomopatías, sino que tiene un alcance mayor. Como ginecólogos sabemos que hay muchos problemas que afectan a la mamá y al feto, como por ejemplo la preeclampsia, como por ejemplo el parto prematuro antes de las 34 semanas y la presencia de enfermedades estructurales como las cardiopatías congénitas que ponen en peligro la vida del feto. Entonces, sumado a todas estas complicaciones, pues son de lejos mucho mayores que las cromosomopatías. Entonces debemos de entender que esta ecografía a las 11-13 semanas es un momento ideal, es una ventana de oportunidades en las cuales debemos de evaluar los riesgos maternos y fetales. La gestante debe salir con una determinación del riesgo de complicaciones obstétricas, sobre todo de preeclampsia, de decirle si hay o no malformaciones estructurales severas que pongan en peligro la vida de ese feto y lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es la determinación del riesgo de cromosomopatías. En lo que respecta a cromosomopatías en el primer trimestre, sabemos ya por los tantos años que se lleva usando este método que la tasa de detección es de más del 90% para la gran mayoría de cromosomopatías. Y cuando hablamos de tasa de detección nos referimos al tamizaje combinado de cromosomopatías basado en la medición de la persistencia nucal, en la medición de la frecuencia cardíaca fetal asociado a la medición de dos hormonas, del beta-HCG y del PAPA. Todo esto junto nos permite lograr esta tasa de detección superiores al 90%. Para el caso del síndrome de Down, siempre establecemos un punto de corte de riesgo de 1 en 100 y una tasa de falsos positivos de 4%. Es importante también recordar en este congreso que una de las cosas que debemos hacerlas y hacerlas bien en esta ecografía
es la medición de la longitud coronaria, y para esto debemos de seguir los lineamientos que ustedes están observando en el monitor. Es importante recordar que si nosotros medimos inadecuadamente este LSN, pues la medida de la transmisión nucal va a tener otro valor, la medida de la frecuencia cardíaca fetal incluso va a tener otro valor, y la medida de las hormonas placentarias va a tener otro valor, de tal manera que la interpretación no va a ser adecuada. No solamente eso, sino que incluso más importante, nos va a permitir determinar el tiempo real de gestación para no tener problemas después de pensar en que estamos frente a un feto pretérmino, posttérmino o con restricción de crecimiento intrauterino. Además, desde hace 10 años tenemos ya disponible el otro método avanzado de tamizaje de cromosomatías que corresponde al ADN fetal libre. Esta tecnología del ADN fetal libre permite lograr tasas de detección superiores al 99% y tasas de falsos positivos menores del 0.5%. De tal manera que, comparando este método con el método tradicional combinado, este método del ADN fetal libre es un método muy superior, sobre todo lo que se refiere a síndrome de Down. El problema de controversia existe desde que se introdujo este método, es a quienes aplicamos esta tecnología debido al costo alto. Hay que decir que los costos están reduciéndose cada vez más, incluso en nuestro país. Sin embargo, podemos introducirlo bajo esta modalidad que es el tamizaje contingente. Para esto clasificamos a las mujeres en 3 grupos de riesgo: riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. A las pacientes que caen en el grupo de riesgo alto, a ellas siempre le vamos a ofrecer un método definitivo como la biopsia de biopsia corial. Ya a las pacientes que caen en riesgo intermedio o riesgo bajo, a ellas podemos ofrecerle el ADN fetal libre. ¿Y a quiénes llamamos riesgo alto? Pues depende del protocolo nacional. Recuerden que esto siempre está enmarcado dentro de un programa de salud pública. Como el país no tenemos este tamizaje inmerso en nuestro programa de salud pública, pues vamos a copiar lo que dice la Fundación. En la Fundación de Medicina Fetal de Londres dice de que estableceremos que hay un riesgo alto cuando este riesgo es mayor de 1 en 10, un riesgo intermedio cuando este riesgo es entre 1 y 11 y 1 en 999, y un riesgo bajo cuando es un riesgo menor de 1 en 1000. Con respecto al tamizaje de anomalías estructurales, es importante recordar que en estos momentos somos capaces de poder hacer mayores diagnósticos por la mejora de la tecnología y por la mejora también en la experiencia de nosotros los operadores. Es importante el diagnóstico temprano porque hay enfermedades que tienen un pronóstico invariablemente letal y tenemos que comunicárselo a la mamá y al papá, y porque hay enfermedades que tienen en este momento también alguna modalidad de tratamiento intrauterino que por lo tanto podemos variar el curso natural de esta enfermedad. Cuando nos enfocamos clásicamente al tamizaje de anomalías estructurales, nos referíamos a la ecografía del segundo trimestre. Sin embargo, como ya les venía diciendo, hoy podemos hacer prácticamente lo mismo que hacemos en el segundo trimestre, pero en este periodo de las 11 a 13 semanas. Esto es un tema que ya se viene conversando desde hace aproximadamente 30 años, sin embargo, en los últimos 10 años ha tenido un poco más de auge. Fíjense ustedes que en este estudio del año 1998 de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, se buscó saber cuál es el momento óptimo para poder evaluar la mayor cantidad de estructuras en el primer trimestre. Y lo que se encontró fue que mientras más cerca de las 14 semanas nos encontremos, mayor va a ser la probabilidad de poder hacer una evaluación más completa. Y conforme nos acerquemos a las 11 semanas, pues esta probabilidad va a ser menor. Fíjense ustedes, 11 semanas en ese tiempo, 75%, comparada a las 14 semanas versus un 98%. Entonces, un momento ideal para hacer tanto el tamizaje de cromosomatías como la evaluación de la anatomía es entre la semana 12 y la semana 13.
Por eso es que nosotros siempre pedimos a las pacientes que vengan a la semana 12 de preferencia, y si tienen un estudio de fetal libre, tal vez lo mejor sería que vengan a las 13 semanas. Desde hace 10 años, en los protocolos de evaluación del primer trimestre se podía detectar hasta un 30% de patología estructural severa. Y si este protocolo se ampliara un poco más, hiciéramos un poquitito, hacíamos la búsqueda de signos indirectos de patología, podíamos llegar hasta un 70%. Y 70% es bastante, porque el 70% se asemeja bastante a lo que hacemos en el segundo trimestre. Sin embargo, va a haber un 30% de enfermedades que no van a poder ser diagnosticadas en el primer trimestre debido a que tienen una evolución natural diferente y que suelen hacerse evidente recién en el segundo o tercer trimestre. Sin embargo, es importante también recordar aquí que hemos estado aprendiendo, y fíjense ustedes que con la introducción de signos indirectos al año 2019 podíamos detectar el 59% de casos de espina bífida abierta versus el 15% para el año 2011. Lo mismo para lesiones de cara y sobre todo lo mismo para cardiopatías severas. Hoy podemos hacer diagnóstico en más del 50% de casos versus un 30% de casos 10 años atrás. Aquí les quiero dejar un ejemplo de lo importante que es el ser sistemático en el primer trimestre. Esta es una paciente que fue diagnosticada de anencefalia a las 18 semanas. Lo curioso es que esta paciente tuvo una evaluación en la misma institución. Estamos hablando de una institución, de un hospital nivel 3. Esta paciente tuvo la misma evaluación en el primer trimestre a las 12 semanas. Se le midió la translucencia nucal, se le midió el ducto venoso, pero no tuvo una valoración de la cabeza y por lo tanto no se hizo el diagnóstico de anencefalia. Y esto que está pasando en el Perú en este momento era algo que pasaba en Europa hacía 30 años. Fíjense ustedes que con esas imágenes, con esas ecografías que se tenían en ese tiempo, que no eran tan reales como las que tenemos ahora, pues para ese tiempo el porcentaje o la tasa de detección de anencefalia era del 74%. Entonces ellos se preguntaron, pero si la cabeza es fácil mirarla, ¿por qué no se puede hacer el diagnóstico de anencefalia en el primer trimestre? Entonces cambiaron de protocolo y obligaron a todos los sonografistas a hacer una vista obligada de la cabeza. Y para que no nos engañen, es decir, no digan que vieron la cabeza cuando no lo vieron, les obligaron a imprimir esta foto de la cabeza y les obligaron a hacer la medición del diámetro biparietal en el primer trimestre. Con esa metodología nueva se pudo mejorar la tasa de detección hasta un 100%. Entonces, al día de hoy, la tasa de detección de anencefalia con nuestra ecografía del primer trimestre debe de ser del 100%. El protocolo de evaluación clásicamente se conocía como Early Anomaly Scan o Mini Scan, constituye en evaluar la cabeza, las 4 cavidades en el corazón, las extremidades, la pared abdominal, el estómago y la vejiga. Y conforme tengamos más experiencia o nos encontremos en una unidad de medicina fetal, pues estamos obligados también a hacer la evaluación de la cara, a hacer la evaluación del sistema nervioso central, a hacer la evaluación del corazón fetal y también a hacer la evaluación de los riñones. Fíjense ustedes que esta es la imagen que todo ginecólogo y ecografista debe de buscar, que es la medición de la longitud coronal, porque con esta vista nosotros vamos a poder detectar a más del 90% de anomalías susceptibles de ser detectadas en el primer trimestre. Solamente tendríamos que girar nuestro traductor 90 grados y vamos a poder hacer este barrido axial, con lo cual vamos a tener todas las vistas que necesitamos tenerlas para hacer el diagnóstico de anomalías estructurales. Fíjense ustedes que aquí tenemos un caso clínico que la dimos cerca de las 14 semanas, en la que notamos, miren, ¿no? un feto aparentemente de tamaño normal. Sin embargo, había translucencia nucal aumentada. Esta paciente tenía un estudio de fetal libre negativo antes de venir a la ecografía.
tenía hueso nasal presente, pero tenía cierto abombamiento frontal. Se notaba también además un tórax hipoplásico en relación al abdomen. Aquí en esta magnificación el tórax está mucho más, es más evidente la hipoplasia pulmonar. Y luego cuando fuimos a observar los huesos largos, observamos el fémur curvado y todo el resto de extremidades muy corto. Entonces pasamos esto a nuestra gráfica y observamos que prácticamente todos los huesos largos están acortados. Estábamos frente a un feto de 14 semanas y pudimos hacer el diagnóstico de displasia teratofólica. Este diagnóstico luego fue comprobado por un estudio genético dirigido. En el aparato genitourinario, fíjense ustedes que cada vez que veamos una arteria umbilical única, pues tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de anomalías estructurales en el feto, sobre todo en el riñón. En el primer trimestre, por ejemplo, somos capaces de ver los riñones y somos capaces de ver también pilectasia renal. Fíjense ustedes, aquí hay una diferencia en el tamaño de las pelvis renales. Este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. Había una pilectasia renal bilateral, pero a predominio derecho. Fíjense cómo aquí se ve el riñón de ecotextura normal para ese tiempo, pero había una pilectasia. Y luego ya cuando llegamos a las 22 semanas, fíjense ustedes cómo la cosa ya es francamente evidente, ¿no? Hay una pilectasia bilateral a predominio del lado derecho. Entonces, por eso es importante evaluar los riñones, aprender a mirarlos, aprender a entrenarnos en la medición de las pelvis renales y hacerles el seguimiento cuando encontramos algo que no está dentro de lo esperado. Cuando hablamos del corazón, en el corazón hemos mejorado bastante también por la tecnología. Tienen ustedes la vista de 4 cámaras, la vista de 2 vasos. Cuando hacemos el clip aquí, vemos cómo se ven los llenados ventriculares, cómo se puede distinguir el tamaño de las aurículas, cómo se puede distinguir incluso la cruz del corazón, los tractos de salida, el signo de la V hacia arriba, el entrecruzamiento normal de las grandes arterias, y todo eso podemos hacerlo en el primer trimestre. Tienen ustedes con máquinas de más resolución que en estos momentos que estamos usando y con traductores de alta resolución, podemos ver bien las 4 cavidades, el septum, y si usamos esta modalidad nueva de Doppler, podemos lograr un llenado, una visualización más adecuada del llenado ventricular, del ingreso de las venas pulmonares, del llenado también auricular. Fíjense acá un corte sagital en la que se grafica muy bien el arco órtico y se grafica también muy bien la salida de las arterias brachiocefálicas. Podemos usar también tecnología volumétrica para hacer la evaluación del corazón. Esto generalmente contribuye poco ya a la evaluación que hemos hecho previamente con una ecografía 2 de alta resolución. Sin embargo, es una herramienta útil, ¿no? Fíjense ustedes aquí en un feto de 13 semanas cómo observamos muy bien las 4 cavidades, cómo observamos muy bien el ingreso de las venas pulmonares hacia la aurícula del lado izquierdo, que no lo observamos con el Doppler convencional. Cuando cogemos al corazón en un corte septal, fíjense ustedes cómo podemos hacer una evaluación del tabique interventricular. Y esto es importante porque podemos hacer diagnósticos también de comunicaciones interventriculares en el primer trimestre, y esto es algo que particularmente lo hemos empezado a hacer en los últimos 2 años. Fíjense aquí en esta imagen cómo es que se observa una comunicación entre ambos ventrículos. Aquí cuando le pongo el Doppler en alta definición, fíjense ustedes cómo podemos observar aquí en el tercio medio de este septo muscular una comunicación interventricular. Y aquí mismo, fíjense ustedes, aquí hay una anomalía cardíaca, pero aquí hacia el ápice hay una comunicación interventricular. Entonces podemos hacer diagnóstico de cardiopatías complejas también en el primer trimestre. Aquí, fíjense ustedes, este corazón es un corazón de 4 cámaras que no son normales a la ecografía 2D convencional. Cuando subimos solamente vamos a observar un vaso que corresponde a la arteria pulmonar, y cuando ponemos el Doppler ya la cosa se aclara más porque solamente vamos a observar el llenado ventricular del lado derecho.
y no vamos a observar el llenado ventricular del lado izquierdo. Por lo tanto, estamos frente a un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Este diagnóstico lo hicimos a las 12 semanas y esto es sumamente importante porque a la paciente le vamos a comunicar eso, y los casos de síndrome de corazón izquierdo hipoplásico pues son casos prácticamente letales en el país. Igual podemos ver otro tipo de anomalías cardíacas. Aquí observamos una asimetría en el llenado ventricular. La aurícula izquierda está más pequeña que el ventrículo izquierdo está más pequeño que el ventrículo derecho, y cuando subimos hacia los tractos al día vamos a ver dos vasos que salen de manera paralela. Entonces hemos hecho aquí el diagnóstico de transposición de grandes arterias. El otro punto que siempre se toca en los congresos es el tamizaje de espina bífida abierta en el primer trimestre, y para esto lo que hacemos es buscar los signos cerebrales que existen en la parte posterior del cerebro, que se observan ya en el segundo trimestre, pero que lo podríamos observar en el primer trimestre. Es importante también recordar que hay que ver la columna, hay que evaluar la columna. Si los defectos son sumamente pequeños y si no son quísticos, pues va a ser difícil observarlo, pero si los defectos son quísticos y tienen un tamaño relativamente mediano, vamos a poder hacer el diagnóstico de espina bífida abierta directamente mirando la columna. Y en los casos, en la mayoría de casos vamos a hacer un tamizaje, es decir, una búsqueda indirecta. Y para esto nos vamos a centrar en lo que es siempre la translucencia nucal, en lo que es brainstem o tallo cerebral. Detrás de este tallo cerebral se encuentra el cuarto ventrículo, y detrás de este cuarto ventrículo hay otro espacio que se llama la cisterna magna. La búsqueda o la manera de tamizaje es sencilla, consiste en buscar estos diámetros. Para esto trazamos una línea hacia el borde anterior del tallo cerebral, otra línea hacia el borde posterior, son líneas paralelas, y luego la otra línea hacia el hueso occipital. Entonces vamos a tener aquí dos distancias. El primero es un diámetro del tallo cerebral y el segundo es el diámetro del tallo cerebral al hueso occipital. Y luego vamos a hacer una relación, el 1 entre 2. Y fíjense que 1 entre 2 en situaciones normales siempre va a ser menor que 1. Y eso es lo que tenemos que buscar, ya sea de manera visual o mucho mejor de manera objetiva. Este ratio del diámetro BS entre el diámetro BS o B siempre tiene que ser menor de 1. El otro signo importante también que lo vamos a conseguir en el corte axial es cuando evaluamos la cabeza para hacer la medición del diámetro biparital, bajamos hacia la fosa posterior y vamos a ver este mesencéfalo y el acueducto de Silvio. Este mesencéfalo y el acueducto de Silvio siempre tiene que estar separado del hueso occipital. Cuando se encuentra junto, cuando se encuentra en contacto a manera de un choque posterior, un crash, vamos a hacer la sospecha de espina bífida abierta, ¿no? Entonces vimos aquí las imágenes de normalidad y las imágenes de anormalidad. Entonces estos casos fueron casos de espina bífida abierta confirmada. Entonces, ¿qué mensaje nos deja esta ecografía de las 11 a 13 semanas? Que es una ventana nuevamente de oportunidades en la evaluación de riesgos maternos y fetales, que la ecografía de las 11 a 13 semanas es el primer gran examen médico del feto, ya desplazó a la ecografía del segundo trimestre, y se pueden detectar varias malformaciones estructurales en el primer trimestre. Solo hay que tenerlo presente y solo hay que seguir una sistemática adecuada. Entonces, con eso estoy terminando mi presentación. Muchas gracias nuevamente a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y encantado de responder las preguntas que ustedes crean convenientes. Tengan todos buenos días. Muchas gracias, doctor Ventura. Fatalmente en este sistema no podemos hacer preguntas. Solamente felicitarlo por su excelente presentación, y probablemente por falta de tiempo también nos ha referido a la colonicidad, que es muy importante evaluarla en el primer trimestre. Y actualmente el espectro, les hablaba del atletismo placentario, que hay que acostumbrarnos a buscarlo también. Le agradezco muchísimo, doctor Ventura, por su excelente exposición. Bueno, y con esto concluimos la primera ponencia. Muchas gracias.